Soy Alejandro Brown, soy biólogo, especialista en bosques, en ecología de bosques, y con el Fondo francés hemos tenido un proyecto en selvas subtropicales de montaña durante casi 6 años, y actualmente estamos iniciando un proyecto en bosques secos en la región chaqueña, en un área fronteriza de Argentina con Bolivia y Paraguay. Nuestra estrategia ha sido un poco, bueno, por un lado adaptativa y ha tenido un componente muy importante de oportunismo, ¿no? Es decir, la verdad que estos proyectos muchas veces se generan, y es el caso nuestro, sobre una dinámica territorial, una dinámica de gobernanza que por supuesto excede al proyecto y el cual uno se tiene que adaptar. El proyecto sobre selvas subtropicales se inicia en uno de los periodos más trágicos económicos de Argentina, que por ejemplo, en el inicio del proyecto, en menos de un mes cambiamos 4 veces de presidente de la República, ¿no? Entonces, hay que ejercer dotes de adaptación para sobrevivir a esos embates institucionales y sobrevivir bien, digamos, sin que el proyecto se afecte o incluso a veces con el proyecto se beneficie, ¿no? Nosotros en Argentina hemos usado mucho la generación de conflictos de terceros para de alguna manera poder entrar en el territorio con distintas respuestas, soluciones y fundamentalmente con la búsqueda de un diálogo entre las partes, que quizás es uno de los aspectos más destacables de nuestra gestión, que es no trabajar con ningún sector en particular, sino intentar hacer todo el esfuerzo para trabajar con todos los sectores. Y eso me refiero al gobierno nacional, al gobierno de las provincias que tienen jurisdicción sobre el territorio, sobre los recursos naturales, los gobiernos municipales, pero también las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas y una participación fuerte del sector empresarial. Y entendemos que en esa alianza entre los distintos sectores está también la clave para encontrar el financiamiento a largo plazo. La participación francesa en este proyecto se inició muy temprano, casi en la génesis de la idea, y como digo, la dinámica de los territorios es tan grande que cuando empezamos a discutir la idea del proyecto con la cooperación francesa, uno de los objetivos era crear una reserva de biosfera, que en ese momento iba a ser y es la reserva de biosfera más grande de Argentina, con 1.300.000 hectáreas. Pero durante la propia gestión de lograr la formulación del proyecto y del financiamiento francés, fuimos también avanzando en la generación de la reserva, al punto que el mismo año que se aprueba, el Fondo francés aprueba el proyecto, la UNESCO también aprueba la creación de la reserva de biosfera. Entonces, el proyecto tuvo que adaptarse ya para la implementación de acciones. E incluso sectores que casi no habíamos considerado en la formulación del proyecto empezaron a tener una gran importancia. Por ejemplo, el sector turístico. Porque, como dije, fue una crisis muy importante en Argentina, hubo una devaluación tremenda, en una semana perdimos 400% el valor de la moneda, y eso fomentó, por un lado, el turismo interno, porque la gente no podía salir del país, pero además el turismo externo, porque el país estaba súper barato. Entonces, el turismo no era una actividad al inicio del proyecto y, sin embargo, y eso es uno de los beneficios del Fondo francés, que tiene la suficiente plasticidad para adaptarse a los cambios. Y eso lo quiero resaltar porque eso lo diferencia muy claramente de otros proyectos de cooperación internacional que tienen esquemas mucho más rígidos y, como decimos nosotros, menos adaptativos. Y la verdad, la realidad de nuestros países requiere una adaptación permanente y saber aprovechar las oportunidades, porque, como dicen, el tren pasa una sola vez, ¿no? La forma en la cual vamos involucrando y comprometiendo a
a los distintos sectores, ¿no? Ya tanto el público como el privado o el comunitario, es metiéndonos lo más que podemos dentro de sus propias estructuras, captando sus necesidades y tratando en principio de resolver los temas o conducir los temas de acuerdo a las necesidades, los intereses o las prioridades que tienen estos sectores. Y sobre esto vamos armando un esquema en el cual los distintos sectores de repente van descubriendo que comparten el mismo, si se quiere, norte o el mismo horizonte, y ahí donde empezamos a tener formas de gobernabilidad involucrando a sectores que en principio antes del proyecto prácticamente ni conversaban, ni se les ocurría pensar que se podía conversar con el otro sector. Y yo creo que digamos, como el punto final, digamos, del proyecto, la síntesis para mí de ese proyecto, que habla de conservación, habla de manejo sustentable, habla de fortalecimiento de organizaciones de base, habla de promoción. La síntesis es el desarrollo de una marca, que la llamamos Producto Yungas. Esa es una marca de origen, pero con compromisos ambientales y sociales. Y ahí, de a poco, se van sumando los distintos actores. Y eso fue muy importante, porque fue poner la necesidad, la producción, por delante de la conservación. La conservación es el escenario en donde se mueve esa producción. Y eso, bueno, obviamente llega mucho más sencillo a los destinatarios del proyecto, que a veces hablar de la conservación de la biodiversidad, etcétera, que son temas un poco difusos, ¿no? Cuando uno habla de la población y uno trata de imaginarse este proyecto que significó, bueno, obviamente hay actores de distinta envergadura, de distinto nivel de involucramiento, etc. Pero yo creo que lo más importante es que este proyecto generó un posicionamiento de una ecorregión que no lo tenía hasta ese momento. Era una ecorregión que para Argentina es chica, porque las yungas o selvas subtropicales de montaña, donde está el proyecto, son 3 millones de hectáreas, eso representa un poco más del 1% del territorio, pero tiene más del 50% de la diversidad de plantas y animales. Sin embargo, era un territorio prácticamente desconocido para los argentinos y no estaba puesto en valor para la población local. Hoy todos hablan de yungas, nadie hablaba de yungas hace 10 años. Entonces yo creo que la forma, digamos, más fuerte de haber llegado al proyecto es la apropiación de un concepto, de un sentimiento de pertenencia a una zona de alta valoración ambiental y social y sobre todo diferente a las restantes regiones que hay en toda esa región noroeste de Argentina. La pertenencia para mí, sentimiento de pertenencia es la clave de cómo el proyecto impactó y cómo la gente lo siente, en su vida cotidiana, en la promoción turística, en los nombres que le ponen a los negocios. Hoy la palabra yungas está por todos lados. E insisto, hace 10 años nadie la mencionaba porque es una palabra que en realidad se usa en Bolivia, no se usaba en Argentina, y la pusimos como un nombre emblemático porque es la misma región de Bolivia. Y bueno, y eso cuajó porque esa región no tenía un nombre claro de qué significaba de pertenencia, ¿no? Uno de los retos más importantes es cómo lograr que las comunidades que tienen una visión acotada de su territorio, ¿no? Las comunidades tienen a veces una visión de una cuenca, ¿no? En donde tienen su ganado, donde tienen sus parcelas agrícolas. Si bien se mueven mucho en el territorio, se mueven mucho en una región acotada. Entonces, yo creo que uno de los retos importantes es que ellos tengan una visión más de territorio. El proyecto, con apoyo del Fondo francés, ha trabajado mucho en el tema de vincular comunidades, grupos sociales que no habían tenido vinculación hasta este momento, ver en qué cosas son similares, en qué cosas difieren, buscar complementariedades. A veces unas comunidades avanzan más rápido que otras y pueden hacer intercambio de capacitación, etc. En ese sentido, yo creo que uno de los retos importantes es la visualización del territorio por parte de las comunidades locales. Y vinculado con eso, otro tema que surgió también
durante la ejecución del proyecto es el posicionamiento creciente en estos últimos 10 años de la temática indígena de Argentina y el reclamo por los territorios. Eso es algo súper nuevo en la Argentina, empieza a partir de la última reforma de la Constitución y en el área del proyecto hay más de 300 comunidades indígenas con personalidad jurídica que están reclamando el territorio. Sin ninguna duda, resolver ese tema va a ser uno de los grandes desafíos y también fue una de las grandes dificultades en la ejecución del proyecto porque en ese trabajo de visión o visualización del territorio a veces también se confundía esto de pensar un territorio todo junto con los reclamos de lo que considero que es mío. Entonces esa disputa fue una traba importante para el proyecto, pero mirando para adelante creo que resolver ese tema, que obviamente los gobernantes no están muy apurados por resolver, es uno de los grandes desafíos.